Un hombre rico decidió llevar a su hija a comprar ropa, pero cuando vio a la vendedora, inmediatamente se enamoró. Por favor, si te gusta escuchar historias diarias, comenta desde qué ciudad estás escuchando esta narración, suscríbete al canal. El sol poniente de Guadalajara tiñó el cielo de tonos anaranjados, mientras Emiliano Herrera estacionaba su elegante auto negro en la acera frente a la boutique Encanto de Seda. El barrio, con sus calles adoquinadas y sus antiguas casonas, rezumaba encanto y tradición. Isabela, su hija de 17 años, bajó emocionada, con los ojos brillantes ante la perspectiva de una nueva colección de vestidos. Emiliano, sin embargo, se sintió desconectado. Último viaje antes de la temporada alta de negocios. Solo quería que la tarde pasara rápido. El interior de la boutique parecía congelado en el tiempo. Tapicerías de terciopelo, alfombras coloridas y maniquíes vestidos con atuendos que mezclaban lo moderno con lo tradicional mexicano. El suave aroma a lavanda flotaba en el aire. Emiliano caminó lentamente siguiendo a Isabela, hasta que sus ojos captaron una visión que parecía suspender el tiempo. Una mujer joven detrás del mostrador, concentrada en doblar cuidadosamente pañuelos de seda. Lucía Montes levantó la mirada y se encontró con la de él. Había algo inexplicablemente intenso en ese breve contacto. Su sonrisa fue breve, educada, pero sus ojos escondían un océano de historias no contadas. Emiliano, un hombre acostumbrado a reuniones frías y estrategias de negocios, sintió que se le oprimió el pecho de forma inesperada, casi incómoda. «Buenas tardes, señor», dijo Lucía con voz suave como una caricia. «¿Puedo ayudarte a encontrar algo especial?» Antes de que Emiliano pudiera responder, Isabela intervino, emocionada, pidiendo sugerencias sobre vestidos para una fiesta de debutantes. Lucía, amablemente, llevó a la joven a los camerinos, dejando a Emiliano a la deriva en la habitación. Observó discretamente a la vendedora, cada gesto, cada palabra que salía de sus labios. Había una elegancia natural, una tristeza velada que parecía pedir ayuda a gritos en silencio. Mientras Isabela se probaba los vestidos detrás de la cortina roja, Emiliano caminó hasta un pequeño estante de accesorios, solo para fingir estar distraído. Lucía se acercó para ofrecerle ayuda, y en ese momento cercano, el ligero aroma a rosas que llevaba lo envolvió, transportándolo a recuerdos olvidados de su juventud perdida. «¿Es esta tu primera vez aquí?», preguntó casualmente con una sonrisa que parecía una armadura. «Primera vez», respondió Emiliano, sin poder disimular el interés que desbordaba sus ojos. «Y espero que no sea el último». Por un momento, la sonrisa de Lucía flaqueó, como si sus defensas internas se hubieran resquebrajado. Sus ojos oscuros apartaron la mirada de los de él y sus manos temblaron levemente mientras ajustaba un collar en el estante. Emiliano notó el malestar y sintió una extraña urgencia de proteger a esa mujer de algo que ni siquiera podía nombrar. En medio del ambiente lleno de emociones no expresadas, una señora mayor de cabello plateado observaba de lejos. Doña Carmen, la dueña de la boutique. Sus ojos, vigilantes y endurecidos por los años, se fijaron en Lucía y Emiliano con una especie de silenciosa preocupación. Fue como si reconociera en ese instante los signos de una historia que podía florecer o destruir. El suave tintineo de una campana en la puerta señaló la llegada de un nuevo cliente. Lucía, todavía visiblemente conmocionada, agradeció a Emiliano y se alejó para contestar el teléfono. Permaneció allí, inmóvil, sintiendo como si una parte de él hubiera quedado atrapada en aquella boutique encantada, atada por el misterio de aquella mujer de sonrisa triste. Lo que aún no sabía era que ese breve encuentro sería solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Y afuera,
Entre las sombras del atardecer, un par de ojos los observaban atentamente. Aún resonaba el timbre de la puerta cuando Lucía Montes regresó al salón principal, con el rostro sereno como la superficie de un lago antes de la tormenta. Emiliano Herrera permaneció junto al estante de accesorios, pero sus ojos la siguieron con la misma intensidad que quien lee una carta destinada al corazón. Sabía que debía concentrarse en su hija, en su papel de padre en ese día banal, pero algo invisible, casi ancestral, lo arrastraba hacia esa mujer. Isabela salió del camerino luciendo un vestido celeste que resaltaba su juventud y ligereza. Lucía, con impecable profesionalidad, se acercó para ajustar discretamente el listón y elogiar la elección. Emiliano observó su cuidado, la precisión de sus movimientos, la sonrisa que luchaba por ser genuina. Era como presenciar un baile silencioso, donde cada gesto escondía un significado que aún no podía descifrar. «Eres perfecta, señorita», dijo Lucía, mirando a Isabela con verdadera ternura. «Este vestido parece hecho para ti». Isabela sonrió tímidamente y por un segundo Lucía miró a Emiliano, como esperando su aprobación también. Él, sin dudarlo, asintió, pero sus ojos no se detuvieron en su hija. Permanecieron fijos en la mujer que, sin darse cuenta, comenzó a coser hilos invisibles alrededor de su corazón. Cuando Isabela regresó al probador para probarse otro modelo, Lucía y Emiliano estaban nuevamente solos. El silencio entre ellos parecía denso, lleno de preguntas sin respuesta. Emiliano dio un paso vacilante hacia ella, como quien cruza un puente frágil. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó, tratando de sonar casual. Lucía dudó antes de responder, sus dedos jugando con el encaje de un pañuelo en el estante. «Hace apenas unos meses», dijo con voz suave. «La boutique es un refugio para mí». «¡Refugio!». La palabra quedó suspendida en el aire como un susurro de algo que necesitaba ser entendido. Emiliano quiso preguntar más, pero se detuvo, sintiendo instintivamente que presionarla sería como intentar sostener una mariposa entre sus manos cerradas. También notó que ella miraba discretamente de vez en cuando la puerta de la boutique, como si temiera que el pasado estallara en cualquier momento. En un impulso que no pudo controlar, Emiliano se acercó un poco más. Sus dedos rozaron accidentalmente la mano de Lucía mientras buscaban el mismo pañuelo. El toque fue ligero, casi inexistente, pero el shock que recorrió sus cuerpos fue inmediato y profundo. Lucía dio un paso atrás, sorprendida, con los ojos muy abiertos, mientras Emiliano permanecía inmóvil, prisionero de una sensación inexplicable. La tensión la rompió doña Carmen, quien se acercó con una sonrisa cordial, pero una mirada firme que parecía atravesarlos a ambos. Anunció que la tienda cerraría pronto y que si querían algo más, sería mejor que se dieran prisa. Emiliano entendió el mensaje. Ese lugar, ese ambiente, esa mujer, todo parecía estar tejido de algo delicado y peligroso al mismo tiempo. Mientras Isabela elegía sus últimos vestidos, Emiliano se volvió para mirar a Lucía una vez más. Esta vez, ella no sonrió. Se limitó a sostener su mirada con una tristeza resignada, como si ya supiera que encuentros como ese acarreaban consecuencias inevitables. Afuera de la boutique, el mismo par de ojos en las sombras registraban cada detalle con paciencia depredadora, esperando el momento adecuado para actuar. La noche cayó sobre Guadalajara, tiñendo las calles de oro y sombras, mientras una cálida brisa danzaba entre las viejas casonas. Emiliano Herrera e Isabela salieron de la boutique portando 2 elegantes bolsos. Antes de subir al auto, Emiliano se dio vuelta discretamente. Sus ojos recorrieron el interior de la tienda a través del escaparate iluminado, y por un breve segundo se encontró con la mirada de Lucía Montes, de pie detrás del mostrador, inmóvil como una estatua viviente. El viaje de regreso fue tranquilo, salvo la mente inquieta de Emiliano, que repasó cada detalle de aquel encuentro. Isabela hablaba emocionada de los vestidos, de la fiesta que se avecinaba,
pero sus palabras parecían resonar desde muy lejos. Los pensamientos de Emiliano quedaron atrapados en ese toque sutil, en esa tristeza camuflada en la sonrisa de Lucía y en la incómoda sensación de que había mucho más en esa historia de lo que él podía entender. Dentro de la boutique, Lucía recogió las piezas esparcidas, organizándolo todo con gestos automáticos. La atmósfera se sentía más pesada ahora que la tienda estaba vacía. La luz de la ventana parpadeó una vez, como si amenazara con apagarse, y un escalofrío le recorrió la espalda. Rápidamente se giró cuando sintió el débil sonido de pasos detrás de ella, pero no vio a nadie. Solo el eco lejano del timbre de la puerta que se abre sola. Doña Carmen salió de las sombras del camerino con el rostro endurecido por la preocupación. Se acercó sin prisas, con la mirada fija en Lucía con la intensidad de quien lee entre líneas un libro peligroso. Sin dudarlo, tomó sus frías manos entre las suyas. «Oye, niña», dijo con voz grave, «hombres así, hombres de poder, solo traen complicaciones. Tienes que tener cuidado». Lucía intentó sonreír, entablar conversación, pero había algo en la expresión de Carmen que le impedía aparentar normalidad. Era como si la anciana supiera de algún modo oscuro acerca de los fantasmas que acechaban su pasado, un pasado que Lucía se esforzó por mantener enterrado bajo nuevas rutinas y falsas sonrisas. «Sé cuidarme», murmuró Lucía, retrocediendo suavemente, pero la mentira pesaba en el aire como plomo. Doña Carmen suspiró cansada y tocó el hombro de Lucía de forma casi maternal. «A veces, niña, el peligro no viene en forma de amenazas directas, se disfraza de dulces promesas, y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde». Antes de que Lucía pudiera responder, el timbre de la puerta volvió a sonar, a pesar de que Carmen había cerrado la entrada minutos antes. Ambos se miraron tensos. Carmen caminó lentamente hacia la puerta y, al otro lado del cristal, solo encontró un sobre marrón tirado en el suelo. «No se ve ni un alma viviente». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. No había ningún remitente, solo su nombre escrito con letras torcidas. La abrió con cuidado. En su interior, una única hoja doblada, con un breve mensaje en letras rojas. «Sabes que no puedes escapar. Estoy más cerca de lo que crees». El papel se le resbaló de las manos y cayó al suelo como una hoja muerta arrastrada por el viento. Lucía instintivamente retrocedió, con el pecho agitado por el miedo. Doña Carmen se arrodilló para recoger la nota, con el ceño fruncido en profunda preocupación. Afuera, en las sombras de la calle, una figura encapuchada observaba la escena, una sonrisa de satisfacción formándose bajo la oscuridad de la noche. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre los campos de agave que rodean la finca Herrera. El aroma terroso de las plantas se mezclaba con el frescor del rocío aún adherido a las hojas. Emiliano intentó concentrarse en los papeles esparcidos sobre el escritorio de su oficina, pero los números y contratos parecieron disolverse ante sus ojos. Su mente, rebelde, insistía en volver a la imagen de Lucía Montes, a esa tienda, al breve toque que había encendido algo dormido en su interior. Tomando una decisión impulsiva, algo raro en su naturaleza controlada, Emiliano tomó el teléfono y llamó al número de la boutique que había encontrado en la tarjeta de presentación que le había dado doña Carmen. Su mano, siempre firme en los negocios, temblaba levemente mientras esperaba el servicio. Cuando escuchó la suave voz al otro lado de la línea, supo que era ella, incluso sin necesitar confirmación. ¿Lucía? Su voz era más seria de lo que pretendía. «Este es Emiliano Herrera». Hubo una pausa al otro lado, un silencio que pareció pesar toneladas, antes de que Lucía respondiera con practicada formalidad. «Señor Herrera, ¿en qué puedo ayudarle?». Emiliano respiró hondo y organizó sus palabras. No quería sonar invasivo, ni quería parecer desesperado, aunque sentía ambos impulsos ardiendo bajo su piel.
Me gustaría invitarte a cenar esta noche, solo para agradecerle por su atención a mi hija ayer. La excusa le pareció débil incluso a él. Del otro lado, Lucía cerró los ojos, presionando el teléfono contra su oreja como si así pudiera protegerla. Sabía que aceptar podría ser peligroso, no por el propio Emiliano, sino por lo que su acercamiento podría provocar en las sombras que aún la atormentaban. Aún así, contra todo instinto de autoconservación, una parte de ella deseaba desesperadamente ese breve escape de la asfixiante realidad. «Yo necesito pensar», respondió, con una voz casi inaudible. Antes de que Emiliano pudiera insistir, apareció doña Carmen junto a Lucía, haciendo un gesto firme de negación. La anciana se limitó a susurrar: «Dino, por su propio bien». Pero había algo en los ojos de Lucía, algo hambriento de una migaja de normalidad, de esperanza, algo que ni siquiera las advertencias de Carmen pudieron borrar. «Lo acepto», dijo, antes de poder arrepentirse, «pero solo por poco tiempo». Emiliano sonrió al otro lado de la línea, una sonrisa que calentó una parte olvidada de su pecho. «Te recogeré a las 7». Después de colgar, Lucía permaneció inmóvil por un momento, mirando el teléfono como si acabara de cambiar el rumbo de su vida. Carmen se cruzó de brazos y, en silencio, se alejó. La anciana sabía que ciertas elecciones eran como puertas. Una vez abiertas, no se podían volver a cerrar. Cuando el reloj dio las 7 en punto, una camioneta negra aparcó discretamente frente a la boutique. Emiliano bajó del auto vistiendo una camisa ligera y sencilla, pero con ese aire de elegancia natural que parecía imposible de ocultar. Lucía nerviosamente se acomodó el cabello por última vez frente al espejo roto del fondo, antes de cruzar la tienda vacía hacia la puerta. El carruaje de Emiliano se deslizaba por las estrechas calles de Tlaquepaque, donde las casas de colores y los faroles que colgaban de los balcones creaban una atmósfera casi mágica. Lucía, sentada a su lado, tenía las manos cruzadas sobre el regazo y el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Aunque intentó parecer tranquila, su mirada delataba ansiedad. Cada rincón, cada sombra, parecía esconder algo que temía volver a encontrar. Emiliano, por su parte, mantenía su mirada fija en el camino, pero era imposible ignorar el aura de inquietud que emanaba de ella. Quería, más que nada, disipar ese miedo, tocar lo más frágil de Lucía y protegerla. Pero algo dentro de él, tal vez el instinto o la sabiduría, le dijo que esto llevaría tiempo, y el tiempo era algo que empezaba a comprender que tal vez no tuviera en abundancia. Se detuvieron frente a un restaurante tradicional, decorado con luces doradas y jarrones de barro llenos de flores. El ambiente era acogedor, íntimo, como si perteneciera a otra época. Emiliano bajó primero y le tendió la mano a Lucía, quien dudó un momento antes de aceptar. Su contacto fue breve, pero cargado de electricidad silenciosa. Dentro del restaurante se sentaron en una mesa de la esquina, lejos de miradas indiscretas. La suave música de los antiguos mariachis llenó el espacio, creando una banda sonora casi melancólica para lo que estaba por venir. Lucía tardó un rato en hablar, sus ojos recorriendo las paredes llenas de retratos antiguos, como si buscara en ellos el valor para abrirse. «Me pareces triste», dijo Emiliano, finalmente rompiendo el silencio con su voz profunda y serena, como si llevara el peso de muchas vidas. Lucía sonrió amargamente, con la mirada aún distante. «Todos llevamos pesas, señor Herrera, algunas más visibles que otras». El camarero trajo 2 copas de vino tinto y Emiliano aprovechó la breve interrupción para observar a Lucía con detalle. Había una delicadeza rota en ella, una fuerza disfrazada de fragilidad. No era solo la belleza lo que le atraía, era el misterio, era la sensación de que al desvelar a Lucía, también descubriría dentro de sí algo que hacía mucho tiempo había olvidado. Cuando llegó la comida, Lucía finalmente habló, en voz baja,
como quien tiene miedo de ser escuchada más allá de la mesa. Llegué a Guadalajara huyendo de un pasado que insiste en seguirme. Trabajar en la boutique era mi forma de desaparecer, de intentar ser invisible. Emiliano dejó los cubiertos con expresión seria. Quería preguntar más, presionarla, exigir nombres e historias, pero se contuvo. Sabía que la confianza no se compra, se gana, y él quería ganarse el suyo. La cena transcurrió con una ligereza forzada, como si ambos hubieran decidido, sin decir palabra, fingir durante unas horas que eran dos almas corrientes que encontraban consuelo el uno en el otro. Pero afuera del restaurante, un par de ojos furiosos los observaban desde la oscuridad. Santiago Reyes, disfrazado entre los peatones nocturnos, observaba cada gesto, cada sonrisa, cada roce, mientras su corazón latía a un ritmo incontrolable de odio. En el bolsillo de su abrigo, sus dedos rozaron el frío metal de algo que prometía que esta noche no terminaría en paz. Mientras caminaba hacia él, una sombra invisible los observaba desde la esquina opuesta, oculta por la creciente penumbra. En el puño de la sombra, un teléfono tomó fotografías silenciosas, capturando cada movimiento. Y, a solo unos metros de distancia, escondido en el laberinto de callejones antiguos, Santiago Reyes apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La noche ya había envuelto a Guadalajara cuando Emiliano y Lucía salieron del restaurante. El calor del día había dado paso a un viento cálido que recorría las calles con murmullos antiguos. Caminaron uno al lado del otro, en silencio, bolsas de regalos ligeros en las manos de Emiliano, pero el peso invisible entre ellos era casi palpable. Lucía mantuvo la cabeza ligeramente agachada, como si el peso de sus propios pensamientos fuera difícil de soportar. La plaza frente al restaurante, normalmente llena de turistas, ahora estaba casi vacía, dominada solo por unos pocos vendedores ambulantes que ordenaban sus productos. Luces amarillas parpadeantes colgaban de viejas farolas, creando manchas de luz y sombra en el suelo de piedra. A cada paso, Lucía miraba discretamente hacia atrás, sintiendo un escalofrío que no sabía explicar. Emiliano, atento, notó su inquietud. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja, para no asustarla aún más. Lucía forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo estoy cansada», mintió, mientras su mirada recorría los oscuros callejones como si esperara que algo, o alguien, saltara de las sombras en cualquier momento. En lo alto de un edificio abandonado, Santiago Reyes observaba con la mirada fija en la pareja. En sus manos, una pequeña cámara registraba cada movimiento, cada roce, cada sonrisa cómplice. Su rostro, parcialmente iluminado por la luz de su celular, mostraba una sonrisa distorsionada por la ira. Conocía a Lucía mejor que nadie, o al menos eso creía. Sabía reconocer el miedo en sus gestos, sabía que ella sentía su presencia incluso sin verlo. Mientras caminaban, Emiliano sugirió detenerse en un puesto a comprar artesanía local para Isabela. Lucía aceptó de mala gana, aprovechando el descanso para intentar recuperar el control de sus emociones. El vendedor, un hombre con el rostro marcado por el sol, mostraba collares hechos a mano, pero Lucía apenas le prestaba atención. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír las palabras intercambiadas. De repente, lo sintió. Una mirada aguda, una energía pesada pesando sobre su piel. Instintivamente giró hacia el otro lado de la plaza, pero no vio nada más que sombras. Emiliano notó el cambio en su comportamiento y, sin preguntar, la rodeó discretamente con el brazo, en un gesto a la vez protector y tierno. «Ahora está conmigo», murmuró, su voz tan firme que parecía un refugio de la noche. Lucía cerró los ojos por un momento, absorbiendo esa seguridad temporal, pero sabía, en el fondo, lo sabía, que su presencia al lado de Emiliano solo aumentaba el peligro que los rodeaba. Y entre las sombras, Santiago cerró los ojos y hundió los dientes, jurándose que esa noche sería solo el comienzo de su perdición.
Dentro del bolsillo de Santiago, el teléfono vibró discretamente. Un mensaje nuevo. Sonrió mientras lo leía. El plan estaba en marcha, y pronto Emiliano y Lucía conocerían el verdadero significado del terror. La camioneta de Emiliano volvió a cruzar las silenciosas calles de Guadalajara, llevando a Lucía de regreso a la boutique. El viaje debería haber sido tranquilo, pero el aire dentro del vehículo estaba pesado. Lucía miró por la ventana, con la frente apoyada en el frío cristal, tratando de controlar la ansiedad que amenazaba con desbordarse con cada latido de su corazón. Algo dentro de ella gritó que esto no terminaría bien, que el pasado que intentaba enterrar finalmente la había encontrado. Emiliano, consciente del incómodo silencio, respetó su espacio. Su instinto le decía que presionarla en ese momento sería como tirar de una cuerda demasiado apretada. Podría romperse. Aún así, su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién o qué atormentaba a Lucía? ¿Qué secreto se escondía detrás de esa mirada de miedo? Llegaron al frente de la boutique, donde las luces circundantes ya se habían apagado, a excepción de la tenue iluminación de la farola más cercana. Lucía dudó antes de bajarse del auto. Sus ojos recorrieron los alrededores, buscando cualquier movimiento anormal. Solo entonces se volvió hacia Emiliano, forzando una débil sonrisa. «Gracias por la noche», dijo, con la voz ahogada por una tensión invisible. Antes de que Emiliano pudiera responder, un ruido seco resonó desde el callejón al lado de la tienda. Ambos se giraron al mismo tiempo, con sus cuerpos alerta. Durante un eterno segundo, no pasó nada. Entonces, desde las sombras, una figura salió corriendo y desapareció en la dirección opuesta. Lucía se tapó la boca con la mano para contener un grito. Emiliano instintivamente se bajó del auto para intentar ver mejor, pero el extraño ya había desaparecido entre las calles oscuras. Lucía estaba visiblemente temblando cuando Emiliano regresó con ella. Sin pensarlo, tomó sus frías manos entre las suyas. «¿Estás en peligro, no?», preguntó, su voz firme, pero llena de verdadera preocupación. Abrió la boca, intentando negarlo, pero el peso de la verdad era demasiado grande. Miró hacia abajo, derrotada, y sacudió levemente la cabeza. Emiliano sintió una opresión en el pecho. Algo dentro de él cambió en ese instante. Ya no era solo atracción o curiosidad, era necesario protegerla, cueste lo que cueste. Antes de que pudieran decir algo más, el teléfono de Lucía vibró en su bolso. Dudó antes de coger el dispositivo, temiendo ya lo que encontraría. Cuando abrió el mensaje, la sangre se le heló en las venas. Una foto de ella y Emiliano en el restaurante, con una simple leyenda: «No puedes esconderte de mí, ni siquiera él puede salvarla». Emiliano notó el pánico en su rostro y, sin esperar un segundo más, tomó una decisión. «No te quedarás aquí esta noche», dijo con la firmeza de quien no acepta objeciones. «Ven conmigo, estés donde estés, te pueden encontrar». Lucía lo miró dividida entre las ganas de confiar y el miedo de arrastrarlo al abismo que era su pasado. Y, en las sombras del callejón, alguien observaba, con los ojos brillando con una oscura promesa que pronto se cumpliría. Mientras transcurría la noche en Guadalajara, llena de tensiones ocultas, Tomás García, la mano derecha de Emiliano Herrera, caminaba de un lado a otro en su improvisada oficina en la finca. Algo en el comportamiento reciente de Emiliano le preocupaba. Conocía a su amigo desde hacía años, sabía que era racional y calculador, y ahora, de repente, se estaba involucrando con una mujer envuelta en misterio y miedo. Tomás era pragmático por naturaleza. La lealtad a Emiliano no significaba obediencia ciega. Si a Lucía Montes le pasaba algo, tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Con la autorización implícita de Emiliano, o tal vez solo con la excusa de proteger a la familia Herrera, Tomás había comenzado discretamente a investigar el pasado de la joven. Sentado frente a dos monitores,
Tomás revisó registros públicos, redes sociales abandonadas y noticias viejas de pequeños diarios del interior. Su instinto le decía que Lucía no era una simple vendedora huyendo de problemas amorosos. Allí estaba enterrado algo más profundo y peligroso. Después de horas de búsqueda casi infructuosa, llamó su atención una vieja noticia, fechada hace 3 años. En letras pequeñas y olvidadas, decía: hija de periodista asesinado, desaparece misteriosamente tras denuncias contra políticos locales. La foto era en blanco y negro, pero el rostro era inconfundible. Lucía Montes, más joven, más inocente, pero con los mismos ojos tristes. Tomás frunció el ceño. ¿Periodista asesinado? ¿Quejas contra los políticos? La conexión era mucho mayor y mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La historia también mencionaba la participación de Santiago Reyes, entonces un delincuente de poca monta que, al parecer, se había convertido en algo mucho más oscuro con el paso de los años. Decidido a comprender mejor lo sucedido, Tomás llamó a un antiguo contacto de la policía local, alguien que debía viejos favores a la familia Herrera. La conversación fue rápida, susurrada, llena de advertencias. Si te estás metiendo con Lucía Montes, ten cuidado. Hay adultos que quieren que su nombre no vuelva a aparecer por ningún lado. Tomás colgó el teléfono con la incómoda sensación de que estaban todos bailando en un campo minado. Si Emiliano continuaba involucrándose con Lucía, no serían solo vagas amenazas las que los perseguirían. Sería una guerra silenciosa, librada en las sombras, donde el dinero y la influencia solo serían defensas frágiles. A la mañana siguiente, Tomás condujo rápidamente hasta la finca principal. El cielo todavía estaba gris temprano en la mañana cuando estacionó frente a la casa de Emiliano. Necesitaba decirle lo que había descubierto, necesitaba advertirle antes de que todo se saliera de control. Pero cuando subió los escalones del porche, notó algo que le heló el estómago. La puerta principal estaba entreabierta. Con el corazón acelerado, Tomás empujó la puerta lentamente, sin saber qué encontraría al otro lado y sin imaginar que la tormenta ya había comenzado a caer sobre ellos. El interior de la casa de Emiliano quedó sumido en un silencio anormal. Tomás caminó cautelosamente por el pasillo. El olor a madera vieja y tierra mojada llenaba sus fosas nasales. Llamó a Emiliano 1, 2 veces, pero su voz resonó sin respuesta. La sensación de que algo terrible había sucedido lo impulsó a la sala principal, donde encontró una lámpara caída y signos de lucha, una silla volcada, un jarrón roto. De repente, escuchó un leve gemido proveniente de la habitación de al lado. Corriendo encontró a Isabela, tirada en el suelo, aturdida, con un pequeño corte en la frente. Se arrodilló junto a ella inmediatamente. «¡Isabela! ¿Qué pasó?». La joven parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión. «Se llevaron a Lucía», susurró con la voz entrecortada por el miedo. Tomás sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El tiempo parecía correr a una velocidad surrealista. Ayudó a Isabela a sentarse en el sofá y corrió hacia la puerta trasera, por donde claramente habían entrado los invasores. En el suelo, las huellas de los neumáticos indicaban una fuga rápida. Lo habían planeado todo. Sabían dónde encontrar a Lucía y el momento exacto en el que estaría más vulnerable. Mientras Tomás intentaba hacer entrar en razón, Emiliano llegó en coche, alarmado por una pérdida de conexión de Tomás. Al ver la casa en desorden, corrió hacia adentro con la desesperación escrita en todo su rostro. Isabela corrió hacia él llorando. Emiliano la abrazó con fuerza. Sus ojos ya buscaban a Lucía, incluso antes de escuchar las palabras que confirmarían sus peores temores. «Se la llevaron, papi», sollozó Isabela, aferrándose a su pecho. Emiliano cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de contener la ira que amenazaba con abrumarlo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban fríos, afilados como hojas de acero. «¿OMS?», le preguntó a Tomás, su voz profunda y llena de furia controlada.
Tomás vaciló un segundo y luego respondió: Santiago Reyes. Estoy seguro. Y si fuera él, no se detendrán aquí. Emiliano se pasó la mano por el cabello, tratando de pensar. No podía involucrar a la policía de inmediato, no sin poner en riesgo la vida de Lucía. Necesitaba actuar con rapidez, pero con inteligencia. Necesitaba encontrar a Santiago antes de que desapareciera como humo en los callejones y montañas que también conocía. Tomás sacó su celular del bolsillo y le mostró a Emiliano una foto temblorosa que había logrado capturar con las cámaras de seguridad cercanas. Una camioneta blanca, con las placas parcialmente visibles. Fue el primer hilo en tirar de la web. «Conozco a alguien que puede rastrear esto en minutos», dijo Tomás, llamando ya a su contacto. «Pero tenemos que ser rápidos. Si la sacan de la ciudad, será como encontrar una aguja en el desierto». Mientras tanto, en algún lugar desconocido, Lucía, atada y con los ojos vendados, sentía el mundo girar a su alrededor. Su corazón latía a un ritmo frenético y la certeza de que lo peor estaba por llegar. La vieja camioneta blanca cruzó el camino de terracería a gran velocidad, levantando una nube de polvo bajo el cielo gris de Jalisco. Dentro del vehículo, Lucía sentía cada golpe como una puñalada. Sus muñecas ardían por la cuerda floja y sus pensamientos eran una mezcla caótica de miedo y recuerdos dolorosos. Conocía ese olor a tierra seca, conocía ese tipo de camino. Iban hacia el interior, a algún lugar donde no se oirían los gritos. Mientras tanto, Emiliano y Tomás seguían la estela que dejaba la furgoneta, cada segundo más valioso que el anterior. Un contacto de Tomás, un ex policía de confianza, había rastreado el vehículo hasta una zona abandonada en las afueras de la ciudad de Tequila. Era una región marcada por antiguas granjas, muchas de ellas olvidadas con el tiempo, lugares perfectos para esconder a alguien que no querías encontrar. «No esperarán mucho», dijo Tomás, agarrando con fuerza el volante mientras el auto rebotaba sobre los agujeros del camino. Santiago no es del tipo paciente. Emiliano, en el asiento del pasajero, tenía una expresión sombría. Dentro de su chaqueta, el frío peso de un arma prestada parecía fusionarse con su ardiente deseo de proteger a Lucía a cualquier precio. No fue solo ira, era algo más profundo, un instinto de pertenencia, de luchar por alguien que ya formaba parte de él. La furgoneta se detuvo frente a una granja en ruinas, con vallas derrumbadas y cristales rotos. Santiago cayó primero, con sus ojos de mente fijos en Lucía. La sacó del vehículo sin ninguna amabilidad, arrastrándola hacia el interior de la decrépita casa. El olor a moho y podredumbre llenó sus fosas nasales mientras se tambaleaba para seguirla, con las lágrimas ya secas en su rostro. Dentro de la casa, Santiago la arrojó contra una pared soltando una risa amarga. «¿Pensaste que podrías escapar de mí?», dijo, acercando su rostro al de ella. «¿Pensaste que algún rico podría salvarte? Eres mía, Lucía. Siempre lo fue». Lucía cerró los ojos, intentando encontrar fuerzas. No era la primera vez que se enfrentaba a monstruos, pero ahora había algo diferente. Ella no solo quería sobrevivir, ella quería pelear, para ella misma, por Emiliano, por la promesa de una vida que aún podría existir. Afuera, el auto de Emiliano y Tomás se detuvo entre los arbustos. Ambos se marcharon en silencio, comunicándose solo con miradas. Avanzaron hacia la casa, atentos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabían que cualquier movimiento en falso les podría costar muy caro. Al acercarse, Emiliano vio a Lucía a través de la ventana rota. Ella estaba allí, viva, pero a su lado estaba Santiago, y el brillo metálico de una pistola en su cintura no dejaba dudas sobre el peligro. Emiliano sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. Tenían que ser rápidos, necesitaban ser precisos. Y mientras Santiago, dentro de la casa, se disponía a acabar con cualquier esperanza,
Un disparo resonó en la oscuridad, rasgando el silencio de la noche como un grito de guerra. El sonido del disparo resonó por toda la granja abandonada, mezclándose con el sonido de las hojas secas, susurrando con el viento. Lucía, todavía clavada en la pared, instintivamente retrocedió, con el corazón martilleándole dentro del pecho. Santiago se volvió furioso hacia la ventana de donde había salido el disparo, sacando su arma y gritando palabras inaudibles en medio de su furia. Emiliano y Tomás avanzaron con precisión, aprovechando la confusión momentánea. Tomás disparó hacia el techo, creando más distracción, mientras Emiliano entraba corriendo a la casa por la parte de atrás, con su único objetivo en mente: llegar hasta Lucía. Cada segundo era una batalla contra el miedo de que algo pudiera pasar antes de que él pudiera alcanzarla. Santiago, desesperado, jaló a Lucía hacia adelante como escudo humano, apuntándole con el arma a la cabeza. Sus ojos enloquecidos buscaron el origen de los intrusos, su dedo nervioso en el gatillo. «Si dan un paso más, ella muere», ladró, su voz temblando entre el odio y la desesperación. Emiliano surgió de la oscuridad, con el arma bajada y las manos visibles. Sus ojos, sin embargo, eran puro acero. «Santiago, esto termina aquí. Déjala ir, no hay a dónde correr», dijo, cada palabra cargada de una autoridad que ni siquiera la locura de Santiago podía ignorar. Lucía, en medio de su terror, vio algo en los ojos de Emiliano, una promesa silenciosa de protección, de vida más allá de ese momento. Se aferró a esa imagen como un náufrago, aferrado a un trozo de madera en un mar embravecido. Santiago, al notar el cambio en su atención, perdió el control. Gritando de frustración, empujó a Lucía al suelo y apuntó con el arma a Emiliano. Era el descanso que Tomás necesitaba. Un segundo, un disparo seco, y Santiago cayó de rodillas, recibió un golpe en el hombro, dejó caer el arma y se deslizó por el suelo polvoriento. Lucía se alejó gateando, tratando de respirar, mientras Emiliano se acercaba para desarmarlo por completo. Santiago, sangrando y derrotado, se rió amargamente mientras lo inmovilizaban. «¿Crees que se acabó?», escupió, la sangre manchó sus labios. «Hay secretos que ni todo el dinero del mundo puede enterrar. Verás lo que esconde». Lucía, temblando, se volvió hacia Emiliano, con los ojos llenos de miedo y vergüenza. Sabía que había llegado el momento. Ya no podía huir de su pasado, ya no podía ocultarle la verdad al hombre que, contra toda lógica, lo había arriesgado todo por ella. Luego, ya segura en la finca de Emiliano, sentada en la sala iluminada solo por la tenue luz de la chimenea, Lucía comenzó a hablar. Su voz, aunque temblorosa, llevaba el peso de años de dolor y silencio. Le habló de su padre, el periodista asesinado, de las pruebas que había reunido contra políticos poderosos, pruebas que, antes de morir, le había confiado. Le habló de Santiago, a quien habían comprado para vigilarla y más tarde matarla cuando se volviera demasiado peligrosa. Emiliano escuchó en silencio, cada palabra como una cuchilla cortando profundamente. La ira por las injusticias que había sufrido se mezclaba con una ternura feroz, pero sabía que ahora, al revelar esos secretos, Lucía no solo estaba desenterrando fantasmas, estaba declarando la guerra a hombres que preferirían matar antes que quedar expuestos. Y al otro lado de la ciudad, en una oficina lujosa y silenciosa, una figura poderosa observaba la pantalla de una computadora, donde aparecía la imagen de Lucía en una transmisión clandestina, y con una sonrisa fría marcaba un número que pondría en marcha una nueva amenaza. Los días siguientes en la finca Herrera fueron tensos y silenciosos, como el período previo a una gran tormenta. Lucía, ya libre de las ataduras de Santiago, sintió un nuevo tipo de prisión, el peso de la responsabilidad. Cada palabra que le confesó a Emiliano sacó a la luz verdades que ya no podían ser ignoradas.
Su vida, y ahora la de todos los que le rodeaban, estuvo marcada por peligros invisibles. Emiliano, fiel a su promesa silenciosa, instaló una red protectora alrededor de la finca. Hombres de confianza patrullaban los terrenos, mientras Tomás instalaba cámaras de seguridad y reforzaba cada entrada. Pero dentro de la casa, donde el calor de la chimenea intentaba ahuyentar la amenaza invisible, fue la cercanía entre Emiliano y Lucía la que más creció, tejida en miradas silenciosas, toques casuales y una confianza forjada en la adversidad. Una tarde dorada, mientras los campos de agave se mecían con la brisa, Emiliano llevó a Lucía a caminar. No había guardias ni autos alrededor, solo ellos dos, bajo el vasto cielo mexicano. Caminaron en silencio hasta que se detuvieron en una colina desde donde se podía ver toda la finca. Allí, Emiliano se volvió hacia ella. Sus ojos reflejaban la intensidad del sol poniente. «Ya no necesitas huir», dijo con la voz ronca por la emoción reprimida. «Aquí tienes un hogar, aquí me tienes». Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran de alivio, de gratitud, de algo que casi no se atrevía a nombrar: esperanza. Por primera vez en años, sintió que podía respirar sin el peso constante del vuelo. Por primera vez, sintió que realmente podía pertenecer a algún lugar, a alguien. El tiempo parecía suspendido mientras se miraban el uno al otro, con las palabras atrapadas en sus gargantas. Emiliano le tocó el rostro con las yemas de los dedos, con una delicadeza que contrastaba con toda la fuerza bruta que había utilizado para protegerla. Cuando sus labios finalmente se encontraron, el beso fue tierno y urgente, como la promesa silenciosa de un nuevo comienzo que desafió las sombras del pasado. Sin embargo, la frágil paz que empezaban a construir se vio interrumpida esa misma noche. Se dejó una carta anónima en la puerta de la finca. Un sobre negro, sin remitente, solo un breve mensaje en letras firmes y amenazadoras. Esto es solo el comienzo. Renuncia a lo que es nuestro, o pierde todo lo que amas. Emiliano leyó la nota bajo la tenue luz del porche y su rostro se endureció. Detrás de él, Lucía sintió resurgir el viejo miedo, más fuerte que nunca. Sabía que la pelea no había terminado. Había fuerzas en acción mucho mayores y más peligrosas que Santiago Reyes. A medida que las sombras de la noche se espesaban sobre la granja, Emiliano y Lucía comprendieron que su amor sería puesto a prueba por algo mucho más oscuro de lo que habían enfrentado hasta ahora. Una red de poder y corrupción que no se detendría ante nada para destruirlos. Y en lo más profundo de la ciudad, el verdadero enemigo observaba desde lejos, preparando el siguiente golpe que entrelazaría el pasado de Lucía y el futuro de Emiliano en una lucha sin retorno.